les damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Grupo de Conversación organizado por Vidal Serrano. Hoy día hablaremos sobre el derecho concursal y me acompaña Nicolás Tagle, socio de nuestra oficina, y Juan Esteban Barro, asociado de nuestra oficina. Como muchos saben, el derecho concursal es un instrumento esencial de nuestro ordenamiento jurídico al regular los aspectos más significativos y relevantes de la actividad de los distintos negocios que pueden estar en situación de crisis. En este sentido, la Ley 20.720 adquirió una especial importancia en el actual marco económico debido al relevante aumento de empresas declaradas en liquidación o reorganización, como podrán apreciar de los últimos meses. Y es en este contexto, Nicolás y Juan Esteban, que les pregunto, ¿por qué someterse al procedimiento de reorganización? Hola a todos. Mira, María, a ver, la ley nos contempla a nosotros dos grandes instituciones en materia de reorganización e insolvencia. Por un lado tenemos todo lo que es un capítulo de reorganizar la empresa, y por otro lado tenemos ya probablemente tal la liquidación de la empresa. El reorganizar una empresa significa que esa empresa, el deudor o los dueños de esa empresa o los administradores creen que esa empresa es viable en el futuro. Y por lo tanto dicen, oye, no obstante que estamos ahora en una situación de crisis, o que va a venir una situación de crisis dentro de un corto plazo, para salvar esa situación o para prevenir lo que nos va a pasar, bueno, llamemos o sometámonos a una reorganización, ya sea judicial o extrajudicial, con nuestros acreedores, de manera tal de renegociar los pasivos, renegociar la cultura dentro de la empresa, renegociar la forma como se están haciendo las cosas dentro de la empresa, de manera tal de que ésta sea viable en el tiempo. Actualmente nos encontramos viviendo una situación a propósito del COVID-19, de la pandemia, en que muchas empresas son viables, han funcionado bien en el pasado, pero por esta situación de crisis se ven obligadas a cerrar sus establecimientos comerciales o a tener una mínima operación, y por lo tanto necesitan reorganizarse. No pueden pagar en este instante sus pasivos o cumplir con sus pasivos como lo han venido haciendo en el pasado, pero sí van a poder hacerlo una vez que la situación de pandemia mejore. Es por esto que la reorganización resulta ser tan importante. Una de las ventajas de la reorganización es la protección financiera concursal. Es un incentivo para poder reorganizarse. ¿Y qué significa esta protección financiera concursal? Significa de que la empresa, una vez que decide someterse a esta reorganización judicial y el tribunal dicta su resolución de reorganización, es decir, indica al tribunal, señores, cumplió usted con los requisitos de presentación y por lo tanto ahora va a iniciar el procedimiento, en ese instante la empresa goza de esta protección financiera concursal, que tiene un plazo de 30 días, prorrogable hasta 90 días, y en virtud del cual ningún acreedor o ninguna persona puede iniciar acciones judiciales en contra de esta empresa, y por lo tanto tampoco va a poder pedir la liquidación de esta empresa. Es decir, por estos 90 días, esta empresa no va a poder sufrir demandas, embargos, etc., y va a poder darle tranquilidad a la empresa de poder llegar, presentar y negociar un buen acuerdo con sus acreedores. No sé si, Juan Esteban, ¿tú quieres agregar algo más? Pero como bien decía Nicolás, efectivamente, desde el punto de vista procesal, las ventajas que tiene un procedimiento de reorganización no solamente es la protección financiera concursal, que efectivamente es un paraguas que protege a la empresa de cualquier tipo de demanda ejecutiva, ejecución de cualquier clase, sino que también trae una serie de efectos positivos. Por ejemplo, la empresa conserva sus contratos de suministro, o mejor dicho, se le dan incentivos a todos los acreedores y proveedores, en este caso esenciales, para que se les dé y se mantenga el suministro de bienes esenciales a la empresa. Por otra parte, hay algo que es muy importante, así como la protección financiera al deudor. ¿Cómo se protege a los acreedores? Y la principal protección que tienen los acreedores, desde el punto de vista de la credibilidad del deudor, ¿ya?, es el interventor. El veedor concursal, que es nombrado en la resolución de reorganización, actúa como interventor de la empresa para todos los efectos legales durante el periodo de protección financiera concursal, y
Por tanto, él como interventor tiene la facultad de revisar correspondencia, puede revisar las cuentas corrientes, balances, libros. Es en el fondo una linterna que llega a alumbrar un poco todas las cosas oscuras que puedan haber en una empresa. Y esa combinación de protección, por un lado financiera, y por otro lado una intervención, permite generar un ambiente en el cual la empresa puede cambiar su forma de hacer las cosas. Como señalaremos más adelante también, las empresas que caen en insolvencia o iliquidez no es solamente por un tema puntual, el COVID o el estallido social. Generalmente vienen acarreando problemas desde antes, ¿ya? Y bien, ya sean problemas de exceso de endeudamiento, exceso de costos, mal manejo administrativo, siempre al menos uno de esos elementos está presente en una empresa que cae en insolvencia, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente reestructurar la deuda en plazo, modo y tasa de interés, sino que también hacer una revisión más profunda de la empresa. Perdona que te interrumpa, Juan Esteban, pero es muy común que las empresas que se han sometido a reorganizaciones judiciales puedan salir adelante, o sea, puedan continuar con sus operaciones, puedan continuar con su giro en forma más ordenada, con mejores plazos de pago a los acreedores y por lo tanto logran salir adelante y mantenerse en el futuro. Clarísimo, súper. Dale, Juan. Sí, efectivamente. Existen muchos ejemplos de empresas que han salido y que son de público conocimiento, que están saliendo adelante, a pesar de situaciones de deuda que son realmente un poco de terror. O sea, empresas que tienen varias veces su valor libro en deuda son capaces de salir adelante, porque cuando se trata de la viabilidad de una empresa, ¿ya? Si bien la situación patrimonial es importante, más importante aún es la situación de liquidez, de si efectivamente la operación misma está siendo rentable. Entonces, eso es lo que hay que ver en frío una vez que, para determinar si es que nos sometemos o no a un procedimiento como este. Perfecto. Ahora bien, la misma ley 20.720, a propósito de esto, la insolvencia de distintas empresas, establece distintos procedimientos diferentes y dependiendo de si el deudor es una persona natural o bien es una empresa. Entre ellos, en el fondo, encontramos, por ejemplo, el acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado, o también el acuerdo de reorganización judicial propiamente tal. Entonces, no sé si nos pueden contar un poco respecto de qué ventajas y desventajas, e incluso algunas características que podemos ver de cada uno de estos procedimientos. El acuerdo extrajudicial o simplificado es un acuerdo que el deudor tramita en forma extrajudicial, es decir, ya no estamos dentro de un procedimiento judicial propiamente tal, sino que el acreedor que se da cuenta que está en una situación de cesación de pago o de insolvencia, pero que puede salir adelante, se adelanta y decide negociar con sus acreedores uno a uno, es decir, va a llamar a todos a los acreedores y les va a decir, yo me encuentro en esta situación, aquí está mi estado financiero, aquí están mis flujos para poder salir adelante, mis proyecciones, y por lo tanto decido que con cada uno de llegar a un acuerdo general, es decir, una vez que logro ponerlos a todos de acuerdo, firmo con los acreedores un acuerdo extrajudicial o simplificado. La ventaja que tiene este acuerdo simplificado es que puede ser bastante rápido, ¿ah? Basta con que se logre poner a los acreedores de acuerdo para poder firmarlo. Normalmente se aplica mucho este acuerdo simplificado respecto de empresas que no tienen muy atomizadas sus deudas, que les es fácil contactar a sus principales acreedores para llegar a este acuerdo general, que va a tener un efecto general respecto de todos los deudores. El quórum para aprobar este acuerdo simplificado es la aprobación de 2 o más acreedores que representen las 3/4 partes del pasivo. Es un quórum alto.
pero, como dije, si la empresa no tiene muchas deudas, es decir, no están muy atomizadas sus deudas, podría ser fácil lograrlo y en un periodo de tiempo relativamente corto. Una vez que la empresa logra este acuerdo con sus acreedores, con este quórum, esto se plasma en un documento y este documento se visa dentro en el tribunal. Pero toda la tramitación del procedimiento es algo que se hace fuera del tribunal. Eso es lo que podría tenerse un acuerdo simplificado o extrajudicial. Y por otro lado tenemos ya el acuerdo de reorganización judicial, que Juano, si quieres tú lo puedes comentar. Gracias, Nico. Bueno, efectivamente, como decía Nicolás, el acuerdo extrajudicial es un poco la cara bonita de la reestructuración de deuda, ¿ya? Pero eso es el ideal, eso es cuando efectivamente tenemos pocos acreedores, esos acreedores están más o menos llanos a poder aceptar una reestructuración o les conviene. ¿Qué pasa cuando estamos ante una empresa que efectivamente está siendo demandada por cientos de acreedores? Tenemos, incluso podría ser miles de acreedores, muchos pequeños acreedores que no tienen ni la liquidez, ni el interés, ni el conocimiento muchas veces de aceptar una renegociación de deuda generalizada. Para esos casos se estableció el procedimiento de reorganización judicial. ¿Ya? Esto porque el procedimiento de reorganización judicial entra y desde su tramitación misma está pensado para una emergencia. ¿Ya? Iniciado el procedimiento de reorganización, cae una especie de 1, 2, 3 momiae. ¿Ya? Nadie puede iniciar nuevos juicios ejecutivos, se tienen que mantener los contratos, y por lo tanto viene a ser como un pequeño paraguas para la empresa. ¿Ya? Ahora, lo segundo que tiene como ventaja el procedimiento judicial es que cuando está muy atomizada la deuda, ¿ya? El procedimiento judicial tiene un quórum más bajo que el que mencionaba Nicolás, ¿ya? El extrajudicial, como bien dice Nicolás, son 3/4, pero en el judicial son 2/3, pero es un doble quórum, no es solamente 2/3 del pasivo con derecho a voto, y ya vamos a entrar en eso, sino que es además 2/3 de los acreedores presentes en la Junta, ¿ya? Por tanto, tiene una dificultad extra, que no solamente se requiere 1 o 2 acreedores, como en el extrajudicial, sino que se requiere 2/3 de los que asistan. Ahora, esto es importante, ¿por qué entonces sirve el acuerdo judicial cuando son muchos acreedores? ¿Ya? Es porque permite reducir la cantidad de acreedores que participan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no todos los acreedores van a llegar. Bueno, y esto es yo creo que se ha criticado bastante, que el plazo que da la ley para llegar al procedimiento y verificar tu crédito es bastante corto. ¿Ya? Después de iniciado el procedimiento de reorganización, los acreedores tienen 8 días para verificar sus créditos, lo cual es un plazo que se ha criticado bastante, que es bastante corto y que por lo tanto muchos acreedores no llegan. Y por otro lado, tienen 15 días para demostrar que están de acuerdo con lo que el deudor señaló en su nómina de deudas. ¿Ya? Entonces, gracias al plazo breve, que de hecho la reforma se amplía a 15 días, la reforma que se está tramitando en el Congreso, se permite reducir un poco los acreedores que efectivamente tienen interés en la deuda, sin perjuicio de que el acuerdo va a afectar a todos los acreedores, hayan o no hayan participado. Afecta a todo el pasivo. Eso, Juan Esteban, es súper importante. Es que el acuerdo de reorganización afecta a todos los acreedores, independientemente si participaron o no si participaron en la votación y si votaron a favor o en contra del acuerdo de reorganización. ¿Ah? Hay algunas normas especiales respecto de acreedores hipotecarios, prendarios, pero en general afecta a todos los acreedores. Y como dice Juan Esteban, es importante que no necesariamente estos 2/3 involucran a la totalidad de los acreedores, porque efectivamente podría estar muy atomizada la deuda, sino que involucra a aquellos acreedores que concurrieron al procedimiento de reorganización y concurrieron a la Junta en que se vota este acuerdo de reorganización.
Clarísimo. Ahora, lo pongo en otra situación, una situación distinta, en la cual llega una persona, un posible cliente, que forma parte de una empresa en crisis, con problemas financieros, problemas económicos. ¿Qué opciones tiene? ¿Debería optar por qué tipo de procedimiento? ¿Qué le recomendarían en esa situación? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que situarnos en quién es el cliente. Y ahí vamos a tener que ver varias cosas en forma previa a determinar por qué camino nos vamos. Primero vamos a tener que determinar si es un cliente o una persona natural, que se encuentra en un periodo de cesación de pago, o si nos encontramos frente a una empresa. En segundo lugar, vamos a tener que determinar en qué etapa se encuentra esa persona natural o esa empresa. Si se encuentra ya con embargos de sus bienes o si se encuentra con un procedimiento de liquidación propiamente tal ya solicitado, es muy distinto a que si esta persona o esta empresa están recién olfateando o recién percibiendo que se encuentran en un periodo, que se encuentran en una crisis financiera. Y como tercera cosa, vamos a tener que determinar si esa persona o esa empresa deudora es viable en el futuro. O sea, si esa empresa resulta que tiene todos sus contratos con sus clientes cerrados, la tecnología que ocupan en el desarrollo de su empresa ya está absolutamente obsoleta, ya no hay mercado, no nos vamos a poder ir por un procedimiento de reorganización, porque la empresa seguramente no va a ser viable. En cambio, si esa misma empresa resulta que por un factor circunstancial se encuentra impedido o se ha limitado en el ejercicio de su actividad económica, seguramente le vamos a optar por un procedimiento de reorganización. Es decir, vamos a tener que ver esos, a lo menos 3 factores para poder recién ahí determinar cuál instrumento que nos da la ley de insolvencia podemos ocupar para poder aconsejar al cliente de buena manera. Perfecto. Juan Esteban, no sé si quieres, ¿qué le recomendarías tú también? A ver, como bien decía Nicolás, primero tenemos que determinar cuál es el estado actual de la empresa, su nivel de endeudamiento, su nivel de ingreso. Hay siempre 2 pilares en esto, y Nicolás ya los mencionó, pero el primero es la situación patrimonial. ¿Cuánta es la deuda y cuánto es el activo? ¿Ya? Uno tiende a pensar de que empresas con mayor activo tienen mayores probabilidades de ser reorganizadas. Increíblemente las estadísticas dicen lo contrario. Mientras más activo tienes, más probable es que no te aprueben un acuerdo de reorganización. ¿Ya? Generalmente las empresas que tienen menor cantidad de activos y mayor pasivo, es decir, tienen más deuda respecto de sus bienes, tienen más probabilidades de ser reorganizadas. Y eso, si bien a primera vista suena ilógico, desde el punto de vista económico es completamente lógico, puesto que la pérdida posible para el acreedor que no acepte un acuerdo de reorganización es mucho mayor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que ver. Hay que ver, primero, el primer pilar, cuál es su nivel de deuda y cuál es su nivel de patrimonio. ¿Ya? En segundo lugar, y que tiene mucho que ver con lo que ya dijo Nicolás sobre la viabilidad de la empresa, es los ingresos. ¿La empresa genera o no genera flujo? ¿Tiene perspectivas de generar flujo o no? Cuando la empresa o el modelo de negocio parece medio agotado, ¿puede o no puede cambiarse el modelo de negocio? ¿Ya? Un ejemplo muy típico, que de hecho no requiere ni siquiera reorganización judicial, un restaurante que pasa a solamente hacer delivery. ¿Ya? Eso es una reestructuración en la operación de la empresa que cambia el modelo de negocio de atención presencial a delivery. ¿Ya? Que generalmente también implica cambios en tecnología y cosas así. O sea, el acuerdo de organización, como decíamos antes, es un poco una chaqueta a la medida. ¿Ya? Hay varias y se permite gran libertad para efectos de llegar a un acuerdo con los acreedores. Y ese acuerdo no es solamente determinar interés, plazo y el monto de la cuota que vamos a tener que pagar. ¿Ya? El acuerdo de organización debería y debe usarse como una oportunidad para reestructurar la empresa en todo ámbito. Perfecto, muchas gracias, María, quedó clarísimo. a mí me gustaría agregar algo finalmente que yo siempre se lo repito a mis alumnos en la universidad, es que normalmente
en Chile se mira mal a la persona que cae en liquidación. O sea, se encuentra que la persona en liquidación es fresca, se está tratando de perjudicar a alguien, etc. Y eso no es correcto, digamos, ¿eh? La persona que cae en un proceso de liquidación, muchas veces cae en ese proceso de liquidación después de haber hecho un esfuerzo tremendo por sacar adelante su empresa, o porque razones externas a ella hacen que caiga en un proceso de liquidación. Por ejemplo, en el día de hoy estamos en situaciones de pandemia que hacen que, por ejemplo, algún restaurante no pueda pagar sus deudas y, por lo tanto, ¿por qué? Porque la pandemia no le permite que funcione, pero esa persona no es que se llevó la plata para la casa, sino que por razones externas él cae en esta situación de insolvencia y por lo tanto necesita pedir su liquidación porque no ve viable su negocio o porque no va a poder pagar sus créditos. Entonces, es importante siempre que tengamos presente eso. Y esta ley de liquidación, como decíamos con Juan Esteban, contempla múltiples opciones o varias opciones para poder elegir un camino que más se acomode a la necesidad de ese deudor. Y siempre pensando en que la empresa sea viable en el futuro. O sea, siempre pensando en que la empresa se pueda reorganizar y pueda continuar. Ese es como el primer objetivo de esta ley, más que presentar lisa y llanamente inmediatamente su liquidación, sino que propender a entregar mecanismos y soluciones atractivas para que la empresa pueda continuar. Perfecto, quedó clarísimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este grupo de conversación, lo esperamos en el próximo. Gracias Nicolás, gracias Juan Esteban por todo su conocimiento, y a todos los que estén viendo esto los invitamos a revisar nuestra página web vialserrano.cl y a seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Que tengan un buen día y nos vemos lo antes posible.